yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es un gozo que no se puede obtener en ninguna otra parte. Es un gozo estar en la presencia del Señor. Y aún es más gozo que Él, siendo Dios, nos permita estar en su presencia. El Señor es bueno en gran manera y le damos gracias por el privilegio que nos da de poder asistir a estos lugares, a escuchar su instrucción que tiene para cada uno de nosotros. Es algo increíble. Yo estoy seguro que lo máximo, lo más grande que le puede pasar al ser humano es servir al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, hermanos, y Señor de Señores, el único digno de gloria, honra y alabanza. Qué bueno es poder estar en su presencia y que nos permita aprender cada día más de su palabra. Bueno, vamos a ponernos en sus manos haciendo una oración para darle gracias por que Él es bueno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, con humildad en mi corazón y reconociendo que tú eres Dios y yo soy polvo, te doy gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me des de nuevo, para compartir tu palabra de tal manera, Señor, que hasta un pequeño la pueda entender. Te ruego en el nombre de Jesús que abras el corazón de todos y cada uno de mis hermanos que hoy se dieron el tiempo de asistir a este lugar para escuchar tu instrucción. Abre nuestro corazón, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que haga lo que tenga que hacer. Es nuestro deseo, Señor. Es el deseo que hoy nos reúne en este lugar. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues como todos sabemos, comienza la Semana Santa ya el lunes. Creo que sí, o ya empezó. El lunes empieza la Semana Santa. Y en estas fechas se recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por la humanidad en la cruz al morir por nuestros pecados. Esta semana se celebra casi en todo el mundo. Casi todo el mundo sabe que en esta semana nuestro Señor Jesucristo padeció y murió por los pecados. La humanidad está condenada aún hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿por qué se condenó? Como todos sabemos, cuando Dios creó todas las cosas, creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén y le dijo que podía comer de todo lo que ahí había, pero le señaló un árbol del cual no debía de comer. Eso lo vemos en Génesis 2:15. Acompáñame por favor, hermano. Del 15 al 17 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y le señaló a Adán que no comiera de él. Le advirtió las consecuencias que tendría si él decidía de todas maneras hacerlo. Y la consecuencia la vemos en Génesis 3:17, lo que el Señor le dijo un poquito más adelante ahí, hermanos. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él,
maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El Señor le advirtió a Adán que no comiera y le dijo lo que sucedería. El Señor, antes de enjuiciar a alguien, antes de mandar un juicio a las personas, antes de castigar el pecado que comete cualquier ser humano, advierte antes. El Señor no ejecuta sus juicios sin previa advertencia, y hoy tú y yo sabemos y estamos advertidos que si pecamos, el Señor nos va a corregir, vamos a recibir el resultado de nuestros actos. No hay una sola cosa que podamos hacer, ninguna, no existe algo que podamos hacer y que no traiga consecuencias. Estamos advertidos y sabemos que si no andamos conforme el Señor nos dejó escrito, vamos a sufrir las consecuencias. Eso es un hecho que no se puede evitar y es bueno que nosotros lo tengamos presente. ¿Para qué? Para tratar de no hacer lo que no tenemos que hacer, para tratar de andar en los caminos del Señor y en vez de recibir su corrección, recibamos la bendición. El Señor también bendice a todos aquellos que son obedientes a su palabra, pero nos creó con libre albedrío. Tú y yo podemos decidir qué hacer con nuestras vidas. Él, como Adán, advierte a cada uno de nosotros que si obramos mal, vamos a recibir la consecuencia, y si obedecemos, pues seremos bendecidos. Hoy en día muchos hermanos o algunos que conozco pues viven un poquito mal, pero pues no se sujetan pues a la ley de Dios. Ahora, el sujetarnos a la ley de Dios no está en nosotros, nadie puede, nadie podemos, pero con su Santo Espíritu que puso en cada uno cuando nos convertimos, a través de Él sí podemos. Si dejamos que Él obre en nosotros, si no dejamos que Él obre en nosotros, vamos a seguir haciendo lo que nosotros pensamos o creemos que está bien. Para eso el Señor puso su Santo Espíritu en ti y en mí, para poder hacer lo que a Él le agrada. Adán aún así comió del árbol y sucedió lo que tenía que suceder. La tierra se maldijo como hasta hoy la vemos. Hoy vemos el resultado de la decisión que tomó Adán en ese tiempo. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy? Rebeldía, asesinatos, violaciones, todo tipo de maldad, pero es la consecuencia de la decisión que tomó Adán. Y tenía que pasar porque el Señor ya lo había advertido. ¿Y cuántos sabemos que el Señor no habla por hablar? Jamás de su boca va a salir una palabra y no se cumpla. Es imposible que eso suceda. Todo lo que el Señor dice, pasa. Y así va a pasar contigo y conmigo. Si Él dice que andamos mal y seremos castigados, recibiremos la corrección, no hay nada que pueda evitarlo. Si alguno andamos mal hoy en día y no ha pasado nada, no te desesperes, hermano. Tarde que temprano, la consecuencia la vamos a vivir. Dios es bueno y por su misericordia nos advierte como advirtió a Adán. Entonces, todo lo que el Señor dice en su palabra va a suceder. Eso lo repitió nuestro Señor Jesucristo, lo dijo en el Evangelio de Marcos 13. Marcos 13, ...31, hermanos. Marcos 13,
31, el Señor dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es imposible, no existe, no va a ser posible que todo lo que aquí esté escrito no se cumpla. Entonces es bueno tener presente todo esto para pues cuidar nuestras vidas de andar como el Señor le agrada. Entonces por la desobediencia de Adán, toda la humanidad fue condenada. Pero la pregunta es, ¿por qué si Adán fue quien pecó, todos los demás nos contaminamos por el pecado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O cómo es que siendo Adán el único que pecó, toda la humanidad se contaminó? En Romanos 5:12, acompáñame a Romanos, hermanos, 5:12. Bueno, el tema de hoy, hermanos, se me pasó darles el tema es, solo en Él hay salvación. Amén. En Romanos 5:12, es que me pongo un poquito nervioso, hermanos, no sé si ya lo han notado, así que tengan misericordia, hermanos. En Romanos 5:12 dice, 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pudiéramos decir, pero yo todavía no había nacido, ¿cómo es que pequé? ¿Cómo es que me contaminé por el pecado? Pasa que cuando Adán pecó, hermanos, la maldad que produjo el pecado se impregnó en su cuerpo y en su corazón, entró dentro de él y él lo fue transmitiendo de generación a generación, y tú recibiste a través de él el pecado, y así mismo como nosotros lo recibimos, nosotros lo transmitimos también, de tal manera que todos nacemos en pecado. En Romanos 7:20, ahí un poquito adelantito, 7 del 17 al 20, hablando Pablo acerca de la ley del pecado. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Nosotros recibimos el pecado a través de Adán, y como toda la humanidad depende de Adán, todos nacimos en pecado. Es como una enfermedad hereditaria. Hay veces que los papás tienen hijos, tienen enfermedades hereditarias y no todos los hijos la heredan, pero en este caso es diferente. En este caso, cada uno que nacemos en pecado. Pero desde que entró el pecado al mundo, nuestro Señor propuso en su corazón el librarnos del castigo que recibiríamos cada uno de nosotros en consecuencia por ese pecado. Y para eso el Señor tenía dos opciones. Una, pasar por alto lo que hizo Adán y hacer como si no hubiera pasado nada, y así no habría castigo para nadie, olvidarlo y dejarlo como si nada hubiese pasado. Esa era una opción. La segunda opción era que alguien
pagara en lugar de la humanidad y así la humanidad sería librada de la condenación. Fíjate lo que hizo nuestro Señor, propuso en su corazón el salvarnos porque Él sabe el sufrimiento que van a padecer todos aquellos que no acepten su sacrificio para perdón de sus pecados. Va a ser algo terrible. Entonces nuestro Señor, por su amor y misericordia, se propuso salvarnos y tenía esas dos opciones. Una, pasar por alto, y otra, que alguien muriera en lugar de la humanidad y así librar del castigo al ser humano. La primera opción era imposible que el Señor la tomara. Es imposible que nuestro Dios pase por alto un solo pecado. No existe eso. No va a pasar. Nunca ha pasado y nunca pasará. A nosotros el pecado se nos hace fácil a veces hacerlo, algunos pues pecamos todos. Y a veces lo minimizamos, creemos que alguien es más pecador que nosotros. Y nos justificamos diciendo, bueno, pues yo nomás hago tal o cual cosa, pero aquel hace lo doble que yo. Y nos justificamos queriendo minimizar el pecado. Pues no, hermanos. Para el Señor no hay pecado grande, ni hay pecado chico. Cada pecado traerá sus consecuencias tarde o temprano. Es imposible, lo vuelvo a repetir para que se nos quede bien grabado y andemos pues atentos a lo que hacemos en nuestro diario vivir. A veces no tenemos conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor y no pensamos en que todas las decisiones que tomamos traen consecuencia y esta es la que trae consecuencias más graves. Nuestro Señor, la primera opción era imposible que la tomara porque Él es justo y Él ama la justicia y por su justicia es imposible que Él pase por alto el pecado de alguien. Hermano, pero yo soy cristiano, vas a recibir las consecuencias de tu pecado. Es imposible, hermano, pero pues yo tengo empresas, no importa. Hermano, pero yo me congrego los domingos, no importa. Si pecas, vas a llevar las consecuencias. Es algo que debemos tener presentes, hermano, y es algo que da temor. Da temor porque sabemos que nada va a pasar sin que recibamos su justa retribución. Y por su justicia no podía pasar por alto el pecado de Adán, era imposible. Y es bueno saberlo, como lo vuelvo a repetir. Y por esa razón es bueno, repito lo mismo, estar conscientes de lo que hacemos cada día, porque pecamos, a veces inconscientemente, pero hay veces que sabemos que lo que está haciendo está mal y aún así lo hacemos. Es bueno reflexionar y darnos una checadita a ver cómo andamos, qué estamos haciendo, qué decimos, qué vemos, qué oímos, porque podemos pecar de todas maneras con el pensamiento, con la vista, con nuestra boca, y es bueno saberlo. Ahora, como al principio les comenté, el Señor nos advierte, no lo hagas, porque si lo haces, te voy a disciplinar. Entonces, la segunda opción era que alguien pagara por la humanidad el precio por el pecado que se cometió. En Romanos 6:23, ahí mismo en Romanos 6:23, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para que el pecado fuera cubierto, había que morir. Y al principio el Señor proveyó ciertos animales para que murieran en lugar del ser humano, los corderos, los machos cabríos. Cada año se hacía un sacrificio para que la ira de Dios no viniera sobre la humanidad, pero la sangre de los animales no quitaba el pecado, no, únicamente lo cubría. Y el sacrificio que se hacía cada año era para evitar que la ira de Dios viniera sobre la humanidad. Por eso es que cada año se volvía a repetir el mismo sacrificio. Duraba un año y de nuevo otra vez había que sacrificarlo. En Hebreos 10, Hebreos 10, 3 y 4 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El sacrificio de los animales cubría el pecado, pero el Señor se propuso quitarlo de nosotros. Qué grandioso es nuestro Dios. Es borrar nuestros pecados, es dejarnos limpios para poder entrar en su reino. De otra manera no se puede. Pero para quitarlos, los animales no podían. ¿Por qué no se podía con el sacrificio de un animal borrar el pecado? Porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por un hombre tenía que ser pagado. Pero el hombre que se ofreciera por la humanidad, que lo dudo mucho que alguien de aquí o de las generaciones pasadas dijera: yo pago por aquel que me ofendió, yo pago por aquel que mató a mi hijo, yo pago. Eso no existe. Entonces el hombre que ofreciera su vida en pago por la humanidad debía tener ciertas características, no podía ser cualquier ser humano. Primero, debía no tener pecados él, porque si él tuviera pecados, el sacrificio serviría únicamente para pagar el suyo y no para los demás. Segundo, debía ser probado en todo, no era nada más nacer y morir, no. Tenía que satisfacer la ley de nuestro Dios, tenía que nacer, crecer, ser probado y no pecar. Y la tercera, debía estar consciente del dolor que iba a sufrir y de la muerte tan cruel que le esperaba. ¿Por qué tenía que estar consciente? Tenía que estar consciente porque a la hora que estuviera siendo crucificado, pues a lo mejor diría: no, pues yo no me esperaba esto, o esto es algo más de lo que yo no tenía contemplado. No, tenía que estar consciente plenamente de lo que iba a hacer y no pecar. Y para eso ningún ser humano estaba calificado, nadie. No hay, no ha habido, ni habrá un solo ser humano que pudiera hacer eso. Pero el amor de Dios, fíjate cómo es de grande el amor de nuestro Dios. Como en la alabanza que cantamos ahorita, descendió del cielo, hermanos. De su trono descendió donde Él no está, tiene todo, no necesita nada, Él está bien allá, pero descendió de su glorioso trono a la tierra y se hizo como tú y como yo, por amor a ti, y dio su vida en rescate por tus pecados y por los míos. Eso es algo que, si analizamos, hermano, es grandioso, es extraordinario. No hay
mente humana que pueda comprender el sacrificio tan glorioso que nuestro Dios hizo por ti y por mí. Fíjate nomás. Estaba compartiendo ayer con mi hermano Israel acerca de la ira de Dios y comentamos acerca de cuando el Señor hizo descender su ira a la tierra en el tiempo de Noé. Su ira destruyó todo, hermanos, todo. Ahora imagínate toda esa ira, todo ese poder en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso su cuerpo fue deshecho, hermanos. Soportar la ira de Dios, lo que destruyó toda la tierra, recibirla a Él en su cuerpo, es algo increíble. Bueno, no había nadie quien pudiera hacerlo. Nuestro Señor se hizo hombre, descendió a la tierra y llenó las características que Él desde antes tenía. Siempre ha tenido eso nuestro Dios. Debía ser sin pecado. Nuestro Señor nació virginalmente, no fue engendrado por ningún ser humano. ¿Por qué? Porque como les comento, todos estamos contaminados. Y si hubiera Él nacido engendrado por un hombre, nacería en pecado y sería imposible que nos pudiera salvar. En Mateo 1, 20 y 21, cuando José halló que María estaba encinta y tenía pensado dejarla, pero como era justo, dice la palabra, sabiendo que si él decía que María estaba encinta, pues lo que se usaba en ese tiempo era que las mataban a pedradas. Entonces se le aparece el ángel a José y vemos aquí en el versículo 20, dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo nació virginalmente. Esa era la causa por la cual debía ser así. Debía ser tentado en todo como ser humano. Y fue tentado en Lucas, conocemos ese pasaje, Lucas 4. Vamos a leer nada más del 1 al 3. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Pasados los 40 hambres, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y ya tú lees lo demás del pasaje y vas a ver cómo el diablo lo tentó para ver si cometía algún pecado. Nuestro Señor, lleno del Espíritu Santo, se guardó. Después de que terminó la tentación, en este pasaje vemos que el Señor comienza su ministerio, comienza a sanar enfermos, comienza a compartir. Pero antes de que pasara esto, tuvo muchas tentaciones, tuvo muchas pruebas, porque acordémonos que Él nació siendo un bebé, después fue un niño, después fue un adolescente y después fue un adulto.
Y cada etapa de la vida trae sus propias tentaciones, trae sus propias tentaciones, pues. Y nuestro Señor Jesús, aunque la Biblia no dice mucho acerca de que nació hasta que comenzó su ministerio, pues es imposible creer que siendo la humanidad como somos, llena de maldad, no le hayan provocado para que pecara. Y más cuando somos adolescentes es cuando más andamos haciendo cosas que no convienen. Ahora, lo que llama la atención es que Él se guardó totalmente desde que nació hasta su muerte, guardó su vista, sus oídos, su pensamiento, su boca, todo su ser. Es algo increíble. Ahora, imagina tú a los 8 años que no tomas conciencia de lo que haces y se nos hace fácil hacer o decir cualquier cosa. Pues Él no. Él se guardó, padeció todo lo que un hombre pasa desde que nace hasta que muere sin pecar. ¿Cómo pasó eso? Es Dios lleno del Espíritu Santo. Es algo que no podemos entender, no podemos explicarlo. ¿Cómo? No se puede. Él guardó su vida y ¿sabes en quién estaba pensando? En ti y en mí. ¿Y sabes cómo le pagamos? Lo ignoramos. No hay manera de pagar nada porque no se puede, nadie podemos. Es una manera de decir nada más. ¿Cómo le pagamos? Lo despreciamos, lo tomamos en poco, no hacemos caso a las autoridades que Él estableció. Tenemos tiempo para otras cosas. El venir a la iglesia pues, es aburrido, te duermes, estás viendo el reloj, a ver a qué horas termina porque esto ya no está bien. ¿Cómo es posible que podamos hacer eso? Pero muchas veces lo hacemos porque no meditamos lo que el Señor hizo, el dolor que el Padre padeció y el Hijo padeció por ti y por mí. No lo vamos a entender nunca porque nadie lo puede entender, pero te voy a poner un ejemplo humanamente. Es como si tú tuvieras un hijo que le gusta hacer todo lo que tú le dices. Que le dices, ve a este lado y va. Que le dices, haz esto y lo hace sin quejarse, sin murmurar, sin nada. Lo hace con agrado, con gusto. Y que un día tú decidas entregarlo para que lo maten sin tener el culpa de nada. ¿Tú lo harías? No. ¿Te imaginas el dolor del Padre y el dolor del Hijo sufriendo todo lo que sufrió? Su cuerpo fue deshecho. Eso merecíamos nosotros. Su cuerpo fue deshecho, su dolor tan grande de apartarse del Padre, de recibir el castigo que Él no hizo. Él no hizo nada. Y padeció por ti. Y padeció por mí. ¿Y sabes cómo lo hizo? Con gozo. Aún así, se gozó y le dijo al Padre, a Él lo van a matar, yo muero por Él. A Él lo van a azotar, yo pongo mi espalda por Él. A Él lo vas a despreciar, despréciame a mí por Él. ¿Y nosotros qué hacemos? Nada. Las iglesias están vacías. No hay tiempo para el Señor. Esto no puede ser así, hermanos. Tenemos que tener tantita conciencia de lo que nuestro glorioso Señor hizo por cada uno de nosotros. Nadie más podía hacerlo. Por eso es que ningún otro hay salvación, solo en nuestro glorioso y hermoso Señor Jesucristo. Ahora,
Hace 2000 años que el Señor Él pagó por el pecado de todos. Toda la humanidad, el pecado de toda la humanidad fue sobre su cuerpo y pagó por todos. Los salvó de la condenación eterna. La pregunta es, ¿por qué la humanidad sigue condenada? ¿Por qué siguen muriendo miles y miles cada día y se van al infierno todavía? ¿Por qué? Si ya el pecado se pagó. Porque no saben que su deuda ya fue pagada. No saben que el Señor en la cruz ya pagó para que no fueran. No saben, el mundo festeja cada año este tiempo y saben, y si les preguntamos, oye, ¿qué pasó? Pues el Señor pagó por nuestros pecados, pero hasta ahí. Pero no saben cómo apropiarse, cómo hacer realidad eso en sus vidas. No saben. Tienen una vaga idea de lo que sucedió. Tienen una vaga idea de que hay un cielo y de que hay un infierno. Y tienen una vaga idea de cómo hacer para no ir a ese lugar, porque nadie quiere ir. Realmente, si supieran a dónde van, pues claro que no, pero no saben. No se han apropiado de ese regalo tan maravilloso que el Señor hizo en la cruz al pagar por nosotros. Pero ¿por qué no saben? Porque no les has compartido. ¿No les has dicho que ya el Señor pagó? Si un familiar tuyo o mío mueren hoy sin arreglar las cuentas con el Señor, aunque su deuda esté pagada, se va a ir al infierno, hermanos. Suena duro, sí, pero es la realidad. ¿O alguien puede decir que no? No. Nosotros somos los encargados de ir y decirle a la gente que Cristo murió en la cruz y pagó por él y que ya no tiene necesidad de ir a ese lugar de tormento, que ya el Señor con gozo en su corazón dio su vida por cada uno de nosotros. En Romanos 10, (13) Romanos 10, del 13 al 15, vamos a darle lectura, hermanos, por favor. Ahí estaban. ¿Ya los tenemos, hermanos? Amén. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjate nomás, hermano. Pero dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las personas tienen una vaga idea de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que va a pasar con sus almas al morir, pero no saben a ciencia cierta qué es lo que sucede y realmente no quieren que sus familiares, cuando alguien muere, vaya a ese lugar, y hacen lo que se nos dijo que hicieran para que padecieran menos o para que fueran sacados de ahí. ¿Qué se nos compartió que hiciéramos? Pues una misa, pues un rezo, pues una novena, y lo hacen sinceramente, hermanos, sinceramente lo hacen. No creamos que lo hacen por hacerlo. Muchos sí,
pero algo otros sinceramente no quieren que sus familiares pasen la eternidad en el lago de fuego y hacen lo que sea, pero lo que hacen no sirve, pero no saben, pero tú y yo sí. El Señor en su misericordia nos ha revelado qué debemos hacer para que nadie se pierda, pero callamos muchas veces. Puede ser que te dé pena, puede ser que pues sientas que no te escuchan, puede ser que no sé mucha Biblia, pero si tienes el Espíritu Santo, hermano, Él te va a decir qué decir, la palabra exacta y en el momento exacto. Aparte, lee la Biblia, hermano, ora al Señor, porque entre los que se vayan, posiblemente estén tus familiares, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hermanos. En un hogar casi no es muy común que todos sean cristianos, siempre tenemos familiares que no son, yo tengo familiares que no son y sé a dónde van a ir si no se convierten. Trato de compartirles, le echo ganas, pero no oyen, no quieren oír. Pero el Señor dijo, hay que orar sin cesar, hay que estar insistiendo, Señor, sálvalos, Señor, sálvalos, Señor, sálvalos. El Señor se goza el ver que nos duele lo que le va a pasar a nuestro prójimo. No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, que quisieron al Señor para ellos mismos y que el mundo se pierda. El Señor te eligió a ti y me eligió a mí para llevar las nuevas de salvación. No hay otra noticia más grande en el mundo que decirle a las personas que son salvos, que su condena fue pagada, que no tiene por qué sufrir en la eternidad, y eso nos toca a nosotros. Aquí dice la palabra que cómo van a ir si no fueran enviados, pero hermanos, el Señor ya nos envió. En Lucas, no es en Mateo, perdón. En Mateo 28, Mateo 28, del 18 al 20, el Señor aquí ya había ido a la cruz, había resucitado y se le presentó a los discípulos. Y en el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya el Señor nos envió. ¿Son discípulos ustedes del Señor? Entonces esa tarea nos pertenece. Nosotros, el Señor en su misericordia nos permite participar en su obra redentora. Él ya hizo todo, ya nada más nos toca ir y comunicarlo. Porque necesita que lo hagamos. No necesita de ti nada, ni de mí, ni de nadie. Nunca ha necesitado nada de nadie. El día que Él necesite algo, deja de ser Dios. Jamás Él necesita que nadie haga nada, pero Él quiere que participemos. Él quiere que nos gocemos con Él cuando un alma se salva. Él quiere que nos gocemos con Él cuando vemos a una persona que nadie daba nada por Él, pero recibe el Evangelio, el Espíritu Santo llega sobre Él y lo transforma. Y el Señor quiere que nos gocemos también con Él. Esa es la cuestión por la cual nos invita a participar. Y estamos obligados a hacerlo, hermanos. Ahora, Dios no obliga a nadie, pero cuando nos sometemos a su voluntad,
voluntariamente, entonces estamos obligados a hacer lo que Él nos dice. Él no necesita a nadie, como se los vuelvo a repetir. Cuando Pablo iba a Damasco, el Señor se le presentó y le habló. Hechos 9. Hechos 9 del 1 al 6. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo él en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura pena es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que hay que hacer. ¿Necesitó de alguien el Señor para presentarle el Evangelio a Saulo? No. ¿Tú crees que nos necesita a nosotros? No. Es un privilegio poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único digno de toda gloria, de toda honra y de toda majestad, al poderoso de Israel, al 3 veces santo, al único inmutable, al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, no te pierdas esa bendición. Predica el Evangelio. Si ya lo estás haciendo, gloria a Dios, me gozo contigo. Y si no lo has hecho, comienza, hermano. No hay otra oportunidad en la eternidad. Esta es la única oportunidad que tenemos. Es esta nada más, que es mientras nuestra vida dure. Si la desaprovechamos, jamás volverás a tener otra. Entonces, hermano, aprovecha el tiempo que el Señor nos conceda de vida y usemos nuestras vidas para la gloria del único Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la majestad. Bendito sea su nombre para siempre. Hermanos, el Señor Jesús te ama y quiere que tú compartas el Evangelio, como apartó a Saulo y a Bernabé para la obra. Si has leído ese pasaje, leyendo los apóstoles, le dijo el Espíritu Santo, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra. Así el Señor hoy nos ha apartado. Vamos a echarle ganas, hermanos, prediquemos con gozo la palabra y expongamos verdaderamente lo que pasó en esta semana y la bendición que el Señor nos regaló a través de su muerte y resurrección. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermanos. Vamos a orar para despedirnos, dándole gracias al Señor por ese privilegio inmerecido que nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y reconocemos que somos polvo y que tú eres Dios de dioses y Señor de señores, que con tu sola palabra, Señor, aún los vientos serenan, aún el mar se aquieta, Señor. Con tu sola palabra, Padre, formaste todo lo que vemos a nuestro alrededor. Te alabamos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y majestad. Y con humildad de corazón te pedimos, Señor, que uses nuestras vidas para tu bendita gloria. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos animes porque somos débiles, Señor, y fallamos.
Pero si tú estás con nosotros como lo has prometido, Señor, nuestra fortaleza viene de ti. Estamos seguros que así es, Señor. Y oramos a ti sabiendo plenamente que tú tienes todo el poder de hacer todas las cosas posibles. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos con humildad y respeto que uses nuestras vidas para tu bendita gloria. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Un amor así jamás podría encontrar. Tu oveja soy, tú siempre serás mi buen pastor. Tu camino quiero andar. Un amor así jamás podrá encontrar. Tu oveja soy, tú siempre serás mi buen pastor. Tus palabras guardaré. Tus palabras guardaré. Bien, hermanos, pues sigamos llevando el mensaje del evangelio a aquellos que lo necesitan y no nos guardemos eso, porque es un regalo que Dios nos dio, pero también un regalo para compartir. Así que vamos, seamos valientes en medio de este mundo caído y hagamos nuestra tarea. Y pues nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde también para seguir instruyéndonos en su palabra. Dios les bendiga, hermanos.